la obra pública en nuestro país. ¿Qué tanto impacto ha tenido los actos de corrupción y las decisiones que han tomado las autoridades de esta materia? Está con nosotros para hablar de esto Jaime Molina, quien es experto en obra pública y a quien le damos la bienvenida esta mañana a Costa Rica Noticias. Muy buenos días, don Jaime. Muy buenos días, muchas gracias. Don Jaime, hablar un poquito sobre lo que hablábamos fuera de micrófonos, ¿verdad? Desde la semana pasada, las noticias en nuestro país han tenido mucho que ver con los allanamientos ocurridos en Conavi y principalmente, ¿verdad? Y en las empresas vinculadas que ya por muchísimos años han sido protagonistas de las obras públicas de nuestro país. Hablemos un poco desde la perspectiva que podemos ahondar, ya que la parte legal y judicial está en un proceso bastante cerrado y que respetaremos, por supuesto, en esta entrevista. Don Jaime, hablemos de la parte operativa y de la obra pública como términos generales. ¿Cuánto incide este tipo de cosas en los resultados que vemos día con día en las carreteras de nuestro país? Bueno, primero yo me gustaría comentarle que estos son procesos de mucho cuidado, procesos donde hasta que esté resuelto por un tribunal no se puede prejuzgar. Obviamente, si se demuestran irregularidades contra la ley, pues se debe aplicar el peso de la ley. Y es que este tema de corrupción, como para enfocar dónde está el problema, no es un tema de Costa Rica, es un tema del mundo. Transparencia Internacional califica la construcción de obra pública como de las actividades legales más corruptas del mundo. En Latinoamérica, la Federación Interamericana de Industria de la Construcción, que la componen 19 cámaras de construcción de Latinoamérica, yo fui presidente de esa federación. Recientemente, en octubre de 2019, hicimos un manifiesto anticorrupción por los problemas de Brasil con Odebrecht. La SICA, que es la Confederación Internacional de Contratistas Asociados, es una confederación mundial de contratistas, ha hecho lo propio en el tema de corrupción. Y es que la obra pública se presta. ¿Y por qué pasa la construcción? La corrupción. Hay proyectos que no se hacen con el debido planeamiento previo a iniciar la construcción. Usted ha visto la noticia de que tal proyecto no tiene las expropiaciones realizadas, que tal otro proyecto que los servicios públicos, llámese energía, por ejemplo, en el caso de la Ruta 32, oleoducto, agua, telecomunicaciones, etcétera, no están hechos. Y creo que en Costa Rica es una mala costumbre, muy pocas veces obviada, de que no hay un planeamiento técnico, financiero, legal previo antes de iniciar una obra. Eso le permite a usted tener una matriz de riesgos y permite atacar esos riesgos para que no se materialicen. Pero aquí todo está enredado. Es muy difícil lograr que un proyecto salga a tiempo y en presupuesto si no hay un buen análisis de preconstrucción o de preinversión, como queramos llamarlo. Otra cosa que promueve la construcción, la corrupción, son los excesos de trámites. En otros casos, la lentitud del funcionamiento de la administración pública. Entonces, eso hace que se generen actos de corrupción para lograr las mismas cosas en menos tiempos, cosas de ese tipo. También hay indudablemente un deterioro de las posiciones morales y éticas de la ciudadanía. Y aquí no quiero decir que los empresarios más o menos o los funcionarios públicos más o menos, no. La moral y la ética se ha visto disminuida. ¿Y cómo se ha visto disminuida? Bueno, muchas de esas cosas se aprenden en el hogar, después en la escuela, después en el colegio, después en la universidad, y esos procesos muchas veces se han visto rotos. Sí, hay gente que lo tiene tan claro que al portas rechazaría cualquier otra cosa, que no sea lo correcto. Hay gente que no, y esa es la desgracia. Entonces, vi una lista de los países latinoamericanos que me enviaron hoy,
En la lucha anticorrupción, los países más y menos capacitados para eso. Esto es una información que viene de las American Society, el cónsul de las Américas, y bueno, vea qué ironía. El país que más lucha contra la corrupción y está menos afectado por la corrupción, el número 1 que hace un buen trabajo es Uruguay. Y el peor país es Venezuela, número 15. Bueno, Costa Rica está en el número 3. Panamá está en el número 9. Y ahí es donde vemos que en realidad este país ha tenido corrupción, pero a mí me preocupa mucho todo lo que se habla, se dice en redes sociales, que nos pone un abismo, y con esto no quiero justificar ni decir que no se investigue, y por supuesto hay que investigar y hay que, como dije antes, aplicar lo que haya que aplicar, las penas con actos comprobados. Eso es lo que hay que entender. En otra entrevista, un participante de esas otras entrevistas, pues hablaba de otros casos y no del MOPI Conave, el ICE. Proyecto de Reventazón, ya no retengo los números, pero supongamos costaba 200 millones, costó 400 y no produce el 100% de energía que se debió haber producido en ese proyecto. El proyecto del alcantarillado sanitario de San José, en acueductos y alcantarillados, era un proyecto de 150 millones, creo, y llegó a, no sé, 300, 400 millones. Bueno, ¿quién es el responsable de eso? Y sí es indudablemente que en actos de corrupción hay dos participantes, ¿verdad? El que propone y acepta o viceversa. Y eso es lo que hay que trabajar. Y para eso se necesitan, si usted ve las leyes que hay, todas las leyes tratan de luchar contra la corrupción, pero bueno, nos falta. Hay una cosa. Don Jaime, ¿sí? Don Jaime, precisamente en esa línea, ¿verdad? Pues hay corrupción y para nadie es un secreto en toda América Latina y usted lo dijo bastante bien. La obra pública es un campo bastante expuesto a este tipo de cosas. Ahora bien, ¿cómo refleja eso en la obra en sí? ¿Cómo muchas veces hemos visto en la cotidianidad una infraestructura debilitada, una infraestructura mal hecha, demorada incluso? No llamemos solamente por medio de la corrupción, no sabemos en este momento y no podríamos clasificar tampoco cuáles de las obras que se han realizado en nuestro país están dentro o no, o vinculadas a estos expedientes que se están investigando en este momento. Pero en términos generales, incluso no solamente en Costa Rica, sino en América Latina, ¿cómo debilita precisamente estos actos, la obra en general? ¿Cómo podemos visualizarlo como obras pues, no tan consolidadas, no tan fuertes, que se derrumban, carreteras que no son de acuerdo al presupuesto, las óptimas? Bueno, yo creo que eso hay que aclararlo bastante bien. Vamos a poner ejemplos, que es la mejor forma de entender. Ruta 27, muy criticada porque no alcanza por el tráfico. Bueno, es que una carretera no es gratis. Si esa carretera, como mucha gente de una manera muy simplista dice, no, es que eso debe haber sido 6 vías de San José a Pozón, donde está el cruce a Rutina, después allá a la costanera. Bueno, pero esa gente está dispuesta a pagar 2 o 3 veces más el viaje. Eso es una razón. Ese diseño, esa carretera, cuando se hizo esa carretera, tenía por lo menos 30 años de haber hecho. Imagínense cuál es el tráfico hace 30 años. Las obras de carreteras se deterioran muy fácilmente, a diferencia de la concepción en un edificio, llámese un edificio de 20 pisos o una vivienda. Ahí es diferente el mantenimiento. La obra de carretera permanentemente está sometida a cargas de vehículos, las más importantes de camiones, pero también está sometida a inclemencias del tiempo, el agua, y hay un ejemplo bastante reciente, la carretera Cañas-Liberia tiene algunos problemas. Y uno dice, ¿cómo esa carretera tiene problemas si fue abierta a operar hace 5 años, más o menos, por ahí fue? Es que no hay mantenimiento.
Y las carreteras necesitan mantenimiento permanente, desde limpiar una alcantarilla para que no se tape la alcantarilla. Recuerde usted aquella alcantarilla por donde está ahora el Centro Nacional de Convenciones que se fue y generó un montón de problemas y sobrecostos terribles. Si esa alcantarilla hubiera estado limpia y con mantenimiento, eso probablemente no pasa o pasa en menor cuantía. Acuérdese el río María Aguilar en circunvalación por los Atillos, que se fue toda esa cosa, falta de mantenimiento. Entonces, y las obras necesitan de eso, las obras de infraestructura, porque están sometidas a más rigurosidad en su operación. Si usted está en su casa, las paredes de su casa usted las pinta, pero las pinta cada cuánto, cada 2 años, cada 3 años, cada 4 años, y además no afectan la operación de la casa. Se verá fea, pero no la afecta. Pero si usted no cuida la instalación eléctrica, se le puede quemar la casa. Son diferentes niveles de mantenimiento. Ahora, si la pregunta es, ¿por qué hay corrupción? ¿La obra no quedó bien? Bueno, a veces sí, a veces no. Usted vio que Panamá está en el número 9 en los temas de lucha contra la corrupción. Y yo he oído costarricenses decir que es que Panamá tiene unas carreteras increíbles y aunque haya corrupción hay carretera. Bueno, ese es el otro extremo que también no estoy de acuerdo. Es decir, hay que hacer las cosas bien hechas. Hay que hacer las cosas con planificación, pero también con control para lograr el objetivo del proyecto, que es que opere adecuadamente, no es acabarlo, es más allá. Don Jaime, precisamente, bueno, hablando sobre planificación, que usted hablaba de que es uno de los huecos o de los vacíos que muchas veces se prestan para la corrupción. No hablemos de que no hablemos de que sea el caso ni que sea esté dentro de esta investigación, pero sí hablemos de planificación y del gran error que ha tenido, por ejemplo, la carretera nueva entre San Ramón y San Carlos, que creo que ha sido la muestra mayor del caos en una planificación, en un proceso y la ruta hasta el momento más costosa y que no ha concluido y que no ve ni nada cerca esa conclusión. Ahí hay una combinación de problemas. Esa carretera tenía unos planos completos revisados por el concesionario que era OAS e interviene en la decisión de que se finiquite ese contrato un grupo que se llama Foro de Occidente, que hoy en día no sé dónde está y tampoco absorbió las responsabilidades de que hoy en día sigan los ramonenses, los palmareños, los naranjeños y todos los del área de influencia de esa carretera pasando las tragedias que se ven de los tiempos del traslado, etcétera, etcétera. Y creo que ahí, en ese momento, imagínense que esa carretera debió haber estado lista hace aproximadamente 5 o 6 años. Y en aquel momento sabíamos cuánto costaba y cuánto iba a ser el viaje. Pero en este país, la gente le encanta decir, no, mire, eso está muy caro y yo puedo hacer una cosa diferente, que fue lo que dijo el Foro de Occidente, y de ahí no pasó. Además, no le corresponde. La gente que quiere aportar algo tiene que ir a la institución correspondiente y dar sus opiniones. Y bueno, y si tiene razón, deberían también de tomarse en cuenta. Tampoco es que se oigan las opiniones y ya, aparte sin novedad. Pero esa carretera, lo que está haciendo el ministro Méndez Mata con las obras impostergables es tratando de bajar el peaje, porque ese peaje, si se saca como debe ser, no va a ser el peaje de hace... eso fue de hace 8 años o 9 años que fue esa carretera finiquitada, pero además se finiquitó y pagamos $34 millones por el trabajo hecho por el concesionario. Entonces la gente cree que las carreteras son gratis. No son gratis. Las carreteras nos cuestan a todos los costarricenses y el sistema de concesión de obra pública es más justo. Porque si una carretera concesionada como la 27 la paga el que la usa, una carretera no concesionada como la ruta a Cañas Liberia la paga el que usa la carretera Cañas Liberia, pero la paga el que vive en Talamanca, el que vive en Golfito y el que vive en Cartago. Porque viene de los impuestos, ahí es donde salen las platas y adicionalmente viene de los préstamos de instituciones bilaterales como el BID, el Banco Centroamericano de Integración Económica
y esos empréstitos hay que pagarlos. Al final lo pagamos todos los costarricenses. Entonces hay que cambiar un poquito. A mí me preocupa mucho esa forma de que todo lo que se quiere hacer de infraestructura está malo, todo lo que se quiere hacer de infraestructura tiene cosas extrañas. Bueno, yo estoy de acuerdo que exista la duda, pero también tiene que haber contratos donde el gobierno actúe de manera muy correcta, poniendo las cosas, los puntos sobre las i, los controles, las penalidades para que se haga. Don Jaime, sí, dale, adelante. Adelante. Para ir concluyendo, sí me gustaría precisamente como ampliar un poco esto último que usted está diciendo. Ya lo hecho está, y si hay responsables, que se deba cumplir con las responsabilidades. Sin embargo, aislado un poco del caso investigado en este momento y como un marco a futuro, ¿cómo hacer? ¿Cuál sería el mundo ideal en donde no hubiese corrupción, o cómo Costa Rica podría frenar esto y que realmente pueda haberse beneficiado? Le voy a decir una cosa que lo dije en otro programa. Ya el gobierno de la República tiene que obligar a todas las instituciones del Estado costarricense, municipalidades, instituciones autónomas, gobierno central, todas que usen el sistema de compra de obra pública SICOP. La tecnología es un medio para controlar eso. Yo no creo que uno pueda eliminar al 100% la corrupción, pero la tecnología sí ayuda. El SICOP, todo lo que quiere usted decir, hacer, reclamar, solicitar, todo lo que usted quiera de un proyecto, tiene que ser a través de la plataforma de SICOP, y ahí queda un expediente clarísimo de todo lo que pasó. Entonces la tecnología es una gran herramienta donde se ha querido meter, pero hay instituciones que las usan muy bien, hay instituciones que las usan mediamente y hay otras que ni siquiera la usan, ¿verdad? Y la tecnología, esa es la ventaja que tiene, es decir, es una herramienta que así como sirve para algunas cosas que no nos funcionan, para este caso, mi criterio es que la aplicación de la tecnología hace un escenario muchísimo más transparente de lo que pase con cualquier obra, pública o privada. Porque construir es muy complejo y construir infraestructura, como le explicaba al principio, es mucho más complejo por tantos factores propios del proyecto más externos del proyecto. Perfecto, don Jaime. Muchísimas gracias por acompañarnos en Costa Rica Noticias esta mañana. Muchas gracias a ustedes y a la orden. Gracias nuevamente a don Jaime por esta amplia información, y este lunes será la tercera ocasión en que vecinos de Alajuelita se manifiesten por los derribos en asentamientos en 2 comunidades.